Bienvenidos a nuestros hermanos del canal de YouTube Guerreros de Oración. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar esta bendita palabra, el libro de Job. Seguimos estudiando. El tema que tenemos en esta noche es Entiende el propósito de tu dolor. Así que presta mucha atención y vamos a ver lo que la palabra de Dios hoy nos va a revelar a cada uno de nosotros. Te invito en esta noche que abras tu Biblia en el libro de Job. Vamos a abrir todos nuestra Biblia en el libro de Job y Job capítulo 6. Vamos a leer Job capítulo 6. Voy a hacer un resumen de este libro de Job para no leer todos los versículos. Así que presta mucha atención. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Job capítulo 6 nos dice: Entonces habló de nuevo: si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente, pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen qué comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Cuando la miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da asco. Ah, que se otorga mi petición, que Dios me conceda mi deseo. Quisiera que Él me aplastara. Quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del santo. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y vamos a recordar que en el estudio pasado estuvimos analizando, revisando la bendita palabra de Dios, cuando uno de los amigos de Job, Elifaz, empezó a dar una explicación de acuerdo a su opinión de por qué le había sucedido todo esto a Job, por qué había perdido sus hijos, por qué había perdido su ganado, todas sus pertenencias y por qué le había venido esta enfermedad en su cuerpo. Elifaz fue muy duro con Job. Recordemos que Elifaz empezó a cuestionar a Job y le decía que todo esto que le había venido era consecuencia seguramente de sus pecados. Y estudiábamos la vez anterior que esto se da con mucha frecuencia. Nosotros como cristianos, cuando vemos que una persona está pasando por una tribulación, por una dificultad, muchas veces podemos reaccionar como los amigos de Job. El decir, seguramente esto le está pasando porque hay algún pecado oculto. Seguramente le está pasando esto al esposo, se quedó de trabajo porque anda de coscolino por ahí. Seguramente a esta mujer, ¿verdad? Le vino esta enfermedad porque pues ella es una mujer rencillosa, una mujer mal hablada. En fin, tratamos nosotros de buscar pecados para justificar el porqué de las cosas. En este caso específico de Job, sabemos que Job era ajeno a todo lo que le estaba sucediendo, porque esto que le vino a Job fue precisamente por una decisión soberana de Dios en el cual le permitió al enemigo, a Satanás, que Jesús lo reprenda, que tocara en sus bienes, que tocara en su salud, mas no en su vida.
Entonces, esto Job, por supuesto que no lo entendía. Esto Job no lo sabía. Él simplemente estaba viendo todos los problemas y todas las dificultades. Entonces, lo que nos está aquí en el capítulo 6 de Job, Job está dándole una respuesta a este Elifaz, que era su amigo, y le estaba indicando, mira, si pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente, pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas, y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? Job está diciendo, mira, me estoy quejando porque mi dolor es demasiado. Este dolor, dice Job, que sentía, por supuesto que ni siquiera se imaginaban las personas que estaban alrededor lo que Job estaba sufriendo. Incluso aquí nos habla que él ya no disfrutaba ni siquiera de los alimentos. Ya no, ¿verdad? Tenía hambre, se le fue el apetito. Y esto, ¿verdad? Sucede cuando muchas veces pasamos cada uno de nosotros por algún problema muy fuerte. Nos olvidamos hasta de comer o comemos, pero ya sin ese sabor, sin esa gracia, sin esa paz. Comemos nada más porque lo tenemos que hacer, pero no es algo que ya nos agrade. Entonces, vamos a continuar viendo lo que nos dice Job en los siguientes versículos. Antes, quiero mostrarle lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios siempre será donde nosotros tengamos que acudir en los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo te pregunto, hermana, hermano que me escuchas en este estudio de la bendita palabra de Dios, cuando tú tienes problemas, ¿a quién llamas? Cuando tú estás pasando por tormentas, por dificultades, ¿a quién acudes? ¿A quién le cuentas tus problemas? ¿De quién buscas tú un consejo? Y bien, si tú buscas el consejo del amigo, del vecino, del hermano, pues yo te aconsejo que busques la ayuda de Dios. Como nos dice aquí en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y Él es el único que puede ayudarnos en la dificultad. Él es nuestra fuerza. Siempre va a estar dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Nunca va a ocultar su rostro. Y entendamos que aunque las cosas no vayan bien en nuestra vida, eso no significa que Dios no esté con nosotros. Porque las personas creemos que cuando todo nos está pasando bien, cuando todo va bien, es porque Dios está cerca de nosotros. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades, obvio, cuando no son consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? Porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y si tú has pecado y viene una consecuencia de ese pecado, claro, Dios está separado de ti por tu pecado. Un pecado que no te has arrepentido. Pero estamos hablando casos similares como los de Job, en los cuales puedes andar en santidad, puedes andar, ¿verdad?, caminando en la verdad y aún así pasamos por problemas y por dificultades. Esto es diferente, como lo que acabo de mencionar, muy diferente. Entonces, si es así, tenemos que tener la certeza,
la confianza de que Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, de que aunque esto no le demos estructura, no le demos forma, siempre Él va a estar dispuesto a ayudarnos en estos tiempos de gran dificultad. Bien, ahora vamos a ver, a continuar leyendo lo que nos dice el libro de Job. Pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Uno debería de ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Job nos vuelve a decir que tantos son los problemas por los cuales está atravesando que ya no tiene fuerzas para continuar. No tiene nada, ninguna ilusión, ningún motivo para vivir. Pregunta, hermana, hermano, que me escuchas en esta noche. ¿Alguna vez has pasado por una situación así? ¿Alguna vez has estado en un problema tan grande o problemas tan grandes que ya no tienes fuerzas, ya no tienes ánimo, ya no tienes una ilusión? Todos los días cargas con la misma pena e incluso con nuevas, por lo cual ya has hecho lo que te corresponde, orar, pedirle a Dios en tu oración, buscarlo a través de la palabra. Has hecho todo lo que te corresponde y aún así los problemas permanecen ahí. Llega un momento en que el ser humano dice, ya no tengo fuerzas para seguir, ya no tengo un motivo por el cual vivir. Y Job nos dice aquí, ¿acaso yo tengo la fuerza como una roca? ¿Acaso mi cuerpo está hecho de metal, de bronce? Y no, no es así. Nosotros somos hechos de carne y hueso. Nuestro cuerpo se desgasta porque nuestra mente está pensando en ese problema por el cual estamos atravesando. No encontramos una solución. Estamos buscando que Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos buscando que Dios obre un milagro grande en nuestra vida. Pero aún así, no vemos una respuesta inmediata, como lo que le estaba pasando a Job. Job por ello dice, no soy de metal, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Job no veía la salida. Ya no veía Job cómo podía salir de esta situación. Hay veces también que en nuestra vida, mis hermanas, mis hermanos, hemos pasado por un gran periodo de gran dolor en nuestra vida. Esta tribulación ha sido por mucho tiempo que hasta nuestra mente ve lejano, imposible el regresar como antes. Nuestra mente no puede pensar en cómo vamos a poder salir de esta situación. Lo más lógico que nuestra mente piensa es que vamos a seguir así y que así vamos a morir. Esto le estaba pasando a Job. Después Job le dice a sus amigos, uno debería de ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Fíjate, esta respuesta que le está dando Job a Elifaz, su amigo, le dice, mira, tú deberías de ser compasivo como un amigo abatido, pero tú me estás acusando sin ningún temor del Todopoderoso. No había compasión de parte de Elifaz hacia Job. Es algo que nosotros tenemos que tener, hermanos, cuando vemos
a alguna hermana, algún hermano que está pasando por dificultad. Debemos de tener tacto. Debemos nosotros de ser sensibles a su problema. Cuando está pasando por una dificultad, no es buen momento para que tú le digas, es que seguramente tus pecados, es que mira, yo te lo dije, yo te lo advertí y mira, te vino. Esos no son buenos consejos, porque la persona está sufriendo, la persona está doliéndose por este problema y nosotros tenemos que ser sensibles. Habrá momento para todo, para exhortar, para mostrar la verdad de la palabra, pero ahorita es momento de ayudar y que la persona se sienta apoyada por nosotros. Tenemos que ser sensibles, repito, hermanas, hermanos, cuando demos un consejo. Elifaz, el amigo de Job, no estaba siendo sensible. Bueno, continuamos leyendo. Tampoco ustedes han sido de ayuda. Han visto mi calamidad y les da miedo. Pero, ¿por qué? ¿Alguna vez les he pedido que me regalen algo? ¿Les he suplicado que me den algo suyo? ¿Les he pedido que me rescaten de mis enemigos o que me salven de personas despiadadas? Enséñenme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué me equivoqué. Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Job reprende duramente a sus amigos por la manera en que lo están exhortando. Dice, todo lo que me han dicho no ha sido de ayuda, no me está ayudando en nada, mi dolor sigue. Es más, esta calamidad me ven ustedes y les da miedo. Pero, ¿por qué? ¿Les he pedido yo alguna vez que me ayuden con este problema o que me libren de mis enemigos? Y Job los invita, en este caso a Elifaz lo invita a que le diga, muéstrame, enséñame en qué me equivoqué. Y si tú me muestras mis errores, me voy a quedar callado. Las palabras quizás que tú me digas pueden ser de dolor, pero tu crítica no me está sirviendo de nada. Las críticas no sirven. Tienen que ser palabras en las cuales nosotros exhortemos. En el estudio pasado ya habíamos hablado de cómo es la exhortación y nos enseña la Biblia que la exhortación es ponerte hombro con la persona, casi decirlo así, ponerte en los zapatos de ella, entender su sufrimiento, su dolor y ayudarla en el amor en Cristo, pero no criticar, no venir a decir, te lo dije, ya ves, no me hiciste caso. Y empezar a cuestionar y a criticar a la persona, eso dice la palabra de Dios, no sirve de nada. Todo debe de haber un momento, un tiempo. ¿Crees que tus palabras son convincentes? Cuando estás ignorando mi grito de desesperación, de dolor. Imagínate, vamos a poner este ejemplo. Vamos y que una persona esté enferma y que llegue con el doctor. Y el doctor, ¿verdad? En lugar de ayudarle con el dolor que trae un dolor de muela, trae un dolor, ¿verdad? Una infección en la muela, son de esos dolores insoportables. Y que el odontólogo, el dentista, empieza a decirte, pero te dije que no comieras dulces, te dije que te atendieras a tiempo, pero mira, o sea, ¿qué le diríamos? ¿Sabe qué? No vengo a que me enjuicie, no vengo a que me critique, vengo a que me ayude a quitar este dolor. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No criticar, no enjuiciar en ese momento. Es ayudar a la persona a que salga de ese dolor. Como hermanos en Cristo, hacerlo con amor. Y continuamos
lo que nos dice la bendita palabra. Mírenme, ¿les mentiría en su propia cara? Dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Y fíjate que Job, ahorita vemos Primera de Corintios, fíjate que Job entonces les vuelve a decir a sus amigos, soy una persona que sé reconocer mis errores. Soy una persona que cuando he cometido algo, lo hago. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Job, nos dice la bendita palabra que Job hacía incluso sacrificios, holocaustos, por si sus hijos habían pecado. Porque sus hijos, de toda la riqueza que tenía Job, ellos no se sentaban a comer, ellos hacían un banquete todos los días y cada uno invitaba a sus demás hermanos a ese banquete. Entonces Job decía, por si mis hijos pecaron en algo a Dios, voy a hacer un sacrificio por mis hijos. Así que Job podía reconocer lo bueno de lo malo, distinguir. Él tenía, ¿verdad?, una conciencia de lo que era el pecado. Y es lo que les expone aquí a sus amigos. Yo tengo una conciencia de esto y ustedes no lo ven. Ahora, voy a estar mencionando esto porque muchos de nosotros nos ha llegado a pensar que todos los problemas, todas las dificultades que podemos tener hoy en día pueden ser similares a lo que le pasó a Job. Pero estamos hablando, repito, de un caso específico en el cual Dios está utilizando a Job para probar su fe, su confianza y su esperanza. Esto a Job no le vino por algún pecado, por alguna desobediencia, no vino por esto. Vino porque Dios nos quiere mostrar la perseverancia de Job en Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Es muy diferente y no digo que todos, y yo me incluyo, muchas de las cosas que estoy viviendo mal son por mis malas decisiones, por mis pecados. Todos pecamos y muchas de estas faltas que hemos cometido traen consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero hay ocasiones, repito, en los cuales, como dice aquí en el libro de Job, sí, Job pecó, pero no fueron pecados como para que le vinieran tanta calamidad. Ahí es lo que estamos estudiando nosotros en estas semanas, que hay veces que nos vienen muchos problemas y dificultades cuando decimos, ok, sí, no soy perfecto, pero no estoy cometiendo pecados de muerte, no estoy cometiendo pecados de adulterio, de fornicaciones, no estoy idolatrando, no estoy siendo avaricioso. Trato de llevar mi vida en comunión y en paz. Amo a mis hermanos, amo a mis enemigos. Estamos llevando, entonces, aún así vienen problemas y eso es lo que estamos estudiando. No lo entendemos porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para esto. Como lo que estamos revisando en esta noche, debemos de nosotros de entender. Nosotros tenemos que sacar provecho del dolor. Y es lo que nos está enseñando en esta noche la bendita palabra de Dios. Ahora sí, aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 11 al 13, la Nueva Traducción Viviente nos dice: Mira, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.
Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Estamos viendo que esta carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corintio, nos habla, mira, estas cosas sucedieron a otras personas, le sucedió a Job. Debe de tomarlo como ejemplo para nosotros. Para que se puso todo esto por escrito, Dios permitió que todo esto se escribiera con un propósito, para que nos sirva a nosotros como ejemplo, nosotros que estamos ya viviendo los últimos tiempos. Si pensamos nosotros que somos buenos, que somos perfectos, que estamos firmes, tengamos cuidado de no caer. Es lo que nos está diciendo. Tengamos cuidado de que no seamos engañados por nuestro propio corazón, que nosotros nos creamos buenos. Recuerda lo que Jesús citó en Mateo cuando dice que estaban en oración, un fariseo y un publicano. El publicano, recaudador de impuestos, y el fariseo, un hombre religioso. El fariseo, ¿qué decía en su oración? Gracias, Señor, te doy, porque no soy como este publicano. Y así, te doy gracias porque puedo cumplir los días de reposo, guardo las fiestas, porque guardo la ley. El publicano ahí luciéndose con Dios, diciendo, gracias porque no soy como este hombre. Gracias porque me haces un hombre santo. Él se creía bueno. Ahora, el publicano que decía, no soy digno ni de alzar mi mirada. No, no era digno, decía él, de hablarle a Dios. Entonces, lo que Dios ve en cada uno de nosotros es hombres con errores, mujeres con errores, con pecados, con desobediencia. Pero lo que Él quiere de cada uno de nosotros es que reconozcamos estos errores, de que reconozcamos que no hacemos muchas veces las cosas bien y busquemos a Dios como lo que estamos viendo. Así que Job, él había reconocido cuáles eran esas faltas, pero también evaluaba que toda esta calamidad que le había sucedido no correspondía a sus pecados que tenía. Y mira, te quiero mostrar algo también aquí en la bendita palabra. En Santiago capítulo 1, en el versículo 2 al versículo 5, nos dice Santiago, el que escribió esta carta, les quiero comentar, era el hermano de Jesús, el hermano de Cristo. Y mira lo que nos dice en esta carta. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Mira, qué hermosa texto acabamos de leer de aquí de Santiago. Dice, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problema, mira cuáles son las ventajas que tenemos. Considéralo como un tiempo para alegrarse. O sea, no lo veamos con tristeza, con pesimismo. El dolor puede ser mucho y es válido, como dijo Job, quejarme, porque hasta los burros se quejan.
Es válido nosotros quejarnos, pero nosotros no podemos estar en una apatía, en una tristeza profunda, porque la Biblia nos dice aquí en Santiago, al contrario, es un tiempo para alegrarnos mucho. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué nos tenemos que alegrar en los problemas, en las dificultades? Porque deben de saber, dice Santiago, que cada que ustedes ponen a prueba su fe, cada vez que ustedes son probados a través de las dificultades, de las tormentas, la fe, ¿verdad? La constancia tiene una oportunidad que se desarrolle en nosotros. Ahora, así que dejen que crezcan, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente en ustedes, serán perfectos y completos, y no les faltará absolutamente nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las va a dar. Veamos entonces qué nos dice Santiago, por eso nos tenemos que gozarnos, alegrarnos, porque cada que atravesamos, hermanas, una prueba, es la oportunidad que tenemos para crecer espiritualmente. Tenemos que ver las cosas desde una perspectiva en que Dios está trabajando en ti y está trabajando en mí. Las pruebas son eso, oportunidades de crecimiento. Ahora, no nada más lo dijo Santiago, porque dice, bueno, nada más lo dijo Santiago. También el apóstol Pedro nos lo dice en su primera carta, en el capítulo 1 del versículo 6 al 7. Fíjate lo que nos dice. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, sea revelado a todo el mundo. Veamos, hermanas, hermanos que nos escuchan, ahora no solamente Santiago, sino el apóstol Pedro nos vuelve a decir lo mismo, alégrense de verdad, alégrense. Les espera una alegría inmensa. No miren estas pruebas que son por un periodo pequeño. Veamos lo que viene. Veamos lo que sigue. Eso es la fe. La fe, de acuerdo a Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros como cristianos, cuando pasamos por pruebas, tenemos que vivir por fe. Job vivía por fe. Él estaba pasando por dificultades, pero él seguía creyendo en Dios. Él vivía por fe. Aunque tengamos que soportar todo lo que se venga, es breve comparado con lo que nos espera. Ahora, ¿cómo puedes probar tú tu fe si no hay pruebas? ¿Cómo tú pruebas tu conocimiento? Cuando tú estabas o estás en la escuela, ¿cómo el instituto o la escuela evalúan tu conocimiento? A través de las pruebas. Entonces tú haces un examen y ahí tú puedes, ¿verdad? Mostrar el conocimiento que has adquirido a través de ese examen, de esa evaluación. Asimismo el cristiano. Nosotros podemos decir que tenemos fe, podemos decir que confiamos en Dios, pero la verdadera prueba de esta fe es a través de las dificultades y de los problemas. Por eso dice aquí Pedro, alégrense de verdad. Mira, están siendo probados de la misma manera que el fuego se prueba y se purifican como el oro. Mira, entonces tu fe, cuando es probada, permanece firme por tantas pruebas.
Esto evidentemente va a traer mucha alabanza, gloria y honra para Dios. Tú a través de tu testimonio vas a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vas a decir, yo en Dios confío. En los momentos de angustia, en los momentos de gran tribulación, mi único refugio es el Señor. No tengo a dónde más ir. No tengo con quién buscar una solución a mis problemas. Solamente Dios, solamente Jesús es el único que me puede ayudar. Y yo seguiré. No importa que no vea ningún resultado. No importa que aún los problemas se vayan acumulando más y más. Yo seguiré confiando en Dios, porque mi vida está en sus manos. Y mira lo que nos dice también, no solamente Santiago, no solamente el apóstol Pablo, digo, el apóstol Pedro, sino también ahora el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ahora, también el apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos vuelve a decir lo mismo. Nos alegramos otra vez en enfrentar pruebas y dificultades. Lo mismo que dice Santiago, lo mismo que dice el apóstol Pedro, también nos lo dice el apóstol Pablo. Nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades. Y mira, no me puedes decir que estos tres hombres de fe no pasaron por pruebas. Los tres, ¿verdad? Murieron. No murieron en su cama, no murieron calientitos, no, murieron a espada. El apóstol Pablo no se sabe si fue decapitado o fue entregado al Coliseo romano. No sabemos, pero de que murió en manos de los romanos, murió. Lo mismo que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿verdad? Viajó a Italia en un viaje misionero y ahí fue capturado y fue muerto. Fue crucificado, según lo que dicen los primeros padres de la iglesia cristiana. Y lo mismo que con Santiago. Así que vemos que no tuvieron pruebitas, pequeñas tribulaciones. Ay, se me descompuso el carro. Ay, se me descompuso la lavadora. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no tengo dinero, ¿verdad? Para acabar la quincena. No. Las dificultades que ellos pasaron eran dificultades de muerte. El apóstol Pablo, como ustedes saben, él fue un gran misionero y en cada misión fue apedreado. En muchos lugares los expulsaban los religiosos porque no aceptaban que Cristo fuera el Hijo de Dios. Y Pablo en muchas ocasiones, ¿verdad? Fue encarcelado, lo mismo que Pedro. Fueron llevados a prisión por el Evangelio. Y por eso ellos nos dicen, mira, alégrense al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar nuestro carácter, a ser personas de un carácter cristiano resistente. Tenemos una firmeza. No somos cualquier cristiano que a la primera se vence. Al contrario, este carácter nos fortalece nuestra esperanza que tenemos en la salvación, porque no estamos viendo las circunstancias, estamos mirando el poder de Cristo, estamos viendo lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Jamás la esperanza que tengamos va a acabar en desilusión, porque sabemos que tenemos a un Padre que nos ama, que nos quiere, que nos ama con ternura. Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que podamos seguir peleando la buena batalla, llenar nuestro corazón con amor, para no desistir a la primera, para poder pelear y acabar la carrera de la fe. Por eso
tenemos nosotros que pasar por pruebas para demostrar nuestra fe. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 al 11. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los va a restaurar, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. El apóstol Pedro nos dice, mira, Dios nos ha mandado a ti y a mí a que participemos de la herencia, de la gloria eterna. Pero tenemos que sufrir por un poco de tiempo. Jesús mismo nos dijo, en este mundo encontrarán sufrimiento, aflicción, dolor por causa de mí. Jesús nunca dijo, van a estar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, que si los sufrimientos por ser cristianos son duros, ahora cuando desobedecemos y tenemos consecuencias de nuestros pecados, se incrementan estos. Por eso tenemos que aferrarnos a la cruz, al evangelio, a la verdad, porque Él es el único Cristo que nos puede ayudar en todos nuestros problemas. Por eso ha mandado a su Santo Espíritu, para que su Santo Espíritu nos ayude en nuestras debilidades, para que su Espíritu nos ayude a saber cómo pedir como corresponde al Padre. Él escudriña lo más íntimo del Padre y nos lo revela a nosotros, para que podamos pedir de manera correcta y no de acuerdo a nuestras concupiscencias. Entonces Dios nos ha dado a su Hijo y al Espíritu Santo para poder estar firmes en las pruebas y en las dificultades. Y después de que hayamos pasado un poco de este tiempo de tribulación, dice aquí en la carta de Pedro, Él nos va a restaurar, Él nos va a sostener, Él nos va a fortalecer y nos va a afirmar sobre un fundamento sólido, sobre una roca que es Cristo. Entonces, las pruebas lo único que nos van a hacer es que seamos más fuertes en Cristo Jesús. Eso es lo que hacen las pruebas. Tenemos que ser como la semilla que cayó en buena tierra, en la cual vinieron, ¿verdad?, los problemas, pero como cayó en buena tierra, echó buena raíz, creció y dio buenos frutos. Sin embargo, aquella semilla que cayó junto a los espinos, vinieron los afanes de esta vida, las preocupaciones, los problemas, y ahogaron esa semilla que creció y desistieron, y muchas veces nosotros nos ahogamos en los problemas y ya no podemos seguir. Tenemos que demostrar ese firme carácter a través de las pruebas, ese crecimiento. Y Dios nos está dando un fundamento sólido en Cristo Jesús para que le demos a Él toda la honra, le demos a Él toda la gloria. Y ya por último, para cerrar y coloquen ya sus peticiones de oración, nos dice de nuevo Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Así es, hermanos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que pasan los vientos, los problemas, enfermedades, desempleo, economía mala, que vienen los problemas, los vicios con la familia y aún permanecemos firmes, creyendo en Dios con toda nuestra fe, sabiendo que Él nos va a dar la salida a nuestros problemas. Y una vez que hayamos resistido con la fe la prueba, como lo vamos a ver con Job en los siguientes estudios, se recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que lo amamos.
Así que, hermanas, hermanos, en esta noche, no importa cuál sea el problema por el cual tú estés atravesando, la dificultad, desde la más pequeña o la más grande, tú debes de seguir confiando y pedirle en oración a Dios, ayúdame, Señor, porque yo soy humana, yo soy humano, no soy de bronce, no soy de metal. Y tú sabes que tengo emociones, sentimientos, necesidades. Si tú no me fortaleces, yo voy a caer. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo en mis debilidades. Dame fuerzas para seguir adelante, para no desistir, para no caer. Pídele a Dios en oración y Él te lo dará. Pidamos y Él nos dará en abundancia. Bueno, hasta aquí terminamos nuestro estudio. Estén al pendientes de los demás estudios que seguiremos dando a lo largo de esta semana y también el estudio que estamos dando del libro de Job. Hermanas y hermanos de YouTube, gracias, que Dios los bendiga. Suscríbanse a nuestro canal. Eso, ¿verdad? Nos va a ayudar a poder seguir dando estas transmisiones. Y bueno, nos despedimos y quedamos con nuestros hermanos y hermanas del canal de Facebook. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches.